Hola pollitos, el día de hoy vamos a hablar de la reforma a la República restaurada, los ideales de liberales y conservadores. Así que si quieres aprender más sobre este tema, quédate conmigo en este video. Para poder comenzar con el tema, necesito que recuerdes que hemos estado hablando sobre los primeros años del México independiente, es decir, cuando México por fin logró ser independiente de España. Esto sucede en 1821. Platicábamos que después de esto, México tuvo muchos conflictos políticos, sociales y económicos después de toda esta guerra de independencia. Y platicamos también sobre lo que sucede en esta primera mitad del siglo XIX, es decir, de 1821, cuando fue independiente, y los años que siguieron. Pero, ¿qué sucedió después? Pues de eso vamos a hablar en este video. En la segunda mitad del siglo XIX, es decir, los años que vinieron, ocurrieron importantes transformaciones o reformas políticas, guerras civiles y una nueva invasión extranjera. Así es, los problemas para nuestro país todavía no terminaban. Aún los grupos políticos se peleaban por el gobierno, todavía había muchas guerras civiles y todavía otros países intentaban invadir México. Vamos a ver qué pasa. Las principales fuerzas políticas de ese entonces eran los grupos liberales y conservadores, que sin ser formalmente partidos políticos podría decirse que lo eran en ese entonces. Los liberales tenían unas ideas y los conservadores tenían unas ideas súper diferentes a la de los liberales. Es por eso que no se ponían de acuerdo y cada uno de ellos tenía sus seguidores. Entonces, por eso había problemas para decidir quién iba a gobernar. ¿Puedes creerlo? Ya había pasado casi un siglo y México aún seguía sin tener una estabilidad en el gobierno. Vamos a ver cuáles eran algunas de esas ideas de los liberales y de los conservadores para que tengamos un panorama sobre por qué era que ellos estaban luchando. Los liberales querían un gobierno de república gobernada por un ciudadano mexicano. Acuérdate que en una república el poder de elegir a los gobernantes permanece en el pueblo. No es como una monarquía donde el rey solamente manda. Los liberales también querían poner en venta los bienes del clero y de las tierras comunales. Esto quiere decir que querían vender los bienes materiales de la iglesia, pues que no eran necesarios para poder ayudar a la economía del país. Es decir, todas esas riquezas con las que contaban las personas de la iglesia, pues que se utilizaran mejor para cosas más productivas. Los liberales también querían cambios en la educación. Es decir, en ese entonces muy poquitas personas podían estudiar. Lo que los liberales querían es que hubiera más oportunidad para que más personas pudieran tener acceso a la educación y salir adelante. Por último, otra de sus ideas era la libertad de expresión. Es decir, que cada persona pudiera decidir y ser libre de profesar la religión que le pareciera mejor o que le gustara más y que no tuviera problemas por practicarla. Ahora vamos a ver a los conservadores, que tenían ideas opuestas a las de los liberales. Una de ellas era que en lugar de una república, ellos querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. Y si no era una monarquía, querían un gobierno centralista. Es decir, ellos no querían una república y ni siquiera querían que fuera un mexicano el que gobernara, sino que fuera una persona extranjera. También querían prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Es decir, que si alguien practicaba una religión diferente, debía ser castigado. Únicamente tenían que practicar la religión católica en todos lados.
Y por último, también ellos querían mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Es decir, que las personas que tenían los mayores privilegios los conservaran. ¿Para qué? Para que no estuvieran inconformes. Sin embargo, la demás gente del pueblo carecía de esos privilegios y muchos de ellos eran algo injustos. Después de haber escuchado lo que te conté, ¿con cuál postura estarías de acuerdo tú? ¿Serías liberal o serías conservador? Y también, ¿crees que es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas o pensamientos diferentes? Quiero que me cuentes qué opinas en los comentarios de este video. Por lo pronto, aquí queda el tema. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye bye.